En esta clase veremos el método de eliminación de Gauss-Jordan y el concepto de rango de una matriz. Empecemos con el concepto de eliminación de Gauss-Jordan. El objetivo es obtener la forma reducida de una matriz de cualquier orden. La aplicación de obtener esa forma reducida es resolver sistemas lineales y por consiguiente responder a muchas preguntas de álgebra lineal. Por ejemplo, mediante operaciones elementales por filas, la primera matriz que vemos aquí a la izquierda se puede convertir en la matriz que aparece aquí a la derecha. La idea es, entonces, mediante ciertas operaciones que vamos a definir, vamos a convertir esta primera matriz en esta segunda. Y la segunda posee ciertas características que nos permiten leer con facilidad el conjunto solución de un sistema lineal de ecuaciones. Para ello, primero queremos definir lo que es la matriz reducida, es decir, la matriz a la cual queremos llegar. Y para eso necesitamos algunos conceptos elementales. Primero es el concepto de fila nula y pivote. Entonces, una fila nula es cuando todos los elementos de dicha fila son ceros. Y el pivote de una fila nula es el primer elemento no nulo contado de izquierda a derecha. Por ejemplo, aquí tenemos tres matrices. La primera no tiene ninguna fila nula, la segunda tiene 2 y la última tiene 2 también. Entonces la primera no tiene, la segunda tiene estas dos filas nulas y la tercera tiene estas dos filas nulas. Ahora, los pivotes de cada fila que no sea nula es el primer elemento no nulo contado de izquierda a derecha. Para la primera fila de la primera matriz, el primer elemento no nulo contado de izquierda a derecha es este. Entonces podemos decir que el pivote de la primera fila es el número 2. El pivote de la segunda fila sería este. El pivote de la tercera fila sería este. Y el pivote de la cuarta fila sería este. En el caso de la segunda matriz, estos serían los pivotes, los primeros elementos no nulos contados de izquierda a derecha, y como las dos últimas filas son nulas, ellas no tendrán pivotes. Similarmente, tenemos pivotes para las terceras y cuartas filas de la última matriz, pero no tendríamos pivotes para las dos primeras filas. Ese es el concepto de fila nula y pivote. Una vez que tenemos ya claro este concepto, podemos pasar a la definición de lo que es una matriz escalonada. Vamos a decir que una matriz es escalonada si toda fila nula está por debajo de las filas no nulas y el pivote de cada fila está a la derecha del pivote de la fila anterior. Tratemos de comprobar entonces eso con estos ejemplos. Para la primera matriz podemos ver que las filas nulas están por debajo de las filas no nulas. Entonces se cumple la primera propiedad. Más aún, el pivote de cada fila está a la derecha del pivote de la fila anterior. En este caso solamente hay un pivote y no hay otros. Por lo tanto, no es necesario comprobar la segunda condición. En la segunda matriz tenemos la fila nula por debajo de las no nulas. Y tenemos dos pivotes. Al pivote de la primera fila no es necesario corroborarle la segunda condición, porque no hay fila anterior. Sin embargo, para el segundo pivote sí. Este segundo pivote, el menos 2, está a la derecha del pivote de la fila anterior. Para la tercera matriz tenemos otra vez dos pivotes, fila nula por debajo del resto, y el segundo pivote está a la derecha del pivote de la fila anterior. Entonces así podemos hacer lo mismo aquí y aquí.
Todas estas matrices satisfacen entonces las dos condiciones. La idea de escalones viene justamente de que de estas condiciones podemos dibujar los siguientes escalones con peldaños en los pivotes. Eso es lo que define una matriz escalonada. Por supuesto, en los casos anteriores podemos ver que la primera matriz no está escalonada. ¿Por qué? Porque este pivote no está a la derecha del pivote de la fila anterior, está a la izquierda. Y esto no está permitido, debería estar a la derecha. La segunda matriz sí está escalonada, cumple las dos condiciones, las filas nulas están por debajo de las filas no nulas y el pivote de la segunda fila está a la derecha del pivote de la fila anterior. Y la última no está escalonada porque rompe las dos condiciones. Las dos primeras filas son nulas y no están por debajo de las filas no nulas. Y más aún, el pivote de la cuarta fila está a la izquierda del pivote de la fila anterior y eso no está permitido para una matriz escalonada. Vamos a decir que una matriz escalonada es reducida si todos los pivotes de la matriz son unos y si una columna contiene un pivote, entonces todos los elementos son nulos excepto el pivote. Vamos a visualizar eso en estos ejemplos. Todos estos son ejemplos de matrices reducidas. Por defecto, la matriz nula que aparece aquí se entiende como reducida. Por definición, básicamente. El escalón es algo así, una escalera sin peldaños, pero por definición se considera escalonada. Veamos, para la segunda matriz tenemos la matriz escalonada, pero ahora más aún, si nos fijamos en el primer pivote que está en la primera fila y nos fijamos en esa columna el único número no nulo es el pivote, que es exactamente el número 1. Y en la segunda columna, el único número no nulo es el pivote y que es exactamente el número 1. Veamos cómo se comporta esto en la segunda matriz. En la segunda matriz tenemos también la forma de escalera. Tenemos solo dos pivotes y ahora comprobamos la condición de ser reducida. Para el primer pivote, en la primera columna, en esta columna, vemos que el único elemento no nulo es el pivote y dicho elemento es el 1. En la segunda columna, vemos que el único elemento no nulo es el pivote y dicho pivote es el número 1. Para la tercera columna no hay que hacer la verificación, porque de hecho la tercera columna no contiene ningún pivote, entonces no es necesario hacer esa comprobación. De forma similar, para la tercera matriz tenemos esta forma de escalera, tenemos los dos pivotes y podemos comprobar que en cada columna que contiene un pivote, el único elemento no nulo es el pivote y el cual es exactamente igual al número 1. Para la última tenemos una matriz escalonada con un solo escalón. Tenemos un solo pivote y en la columna en donde está ese pivote todos los elementos son nulos excepto por el pivote, que es el número 1. Así, todas estas matrices serían matrices reducidas. Existen, por ejemplo, en estos casos de matrices escalonadas, matrices que son reducidas y otras que no la son. Por ejemplo, la primera matriz es reducida.
Lo es porque tiene la forma de escalera, tiene un pivote y en la columna en donde está ese pivote todos los elementos son ceros. En la segunda matriz escalonada tenemos pivotes y en cada columna vemos que el único elemento no nulo es el pivote. Sin embargo, en cada caso el pivote no es igual al 1, por lo tanto la matriz no es reducida. Esta tampoco es reducida, esta sí lo es y esta tampoco es reducida. Todas son escalonadas, solamente la primera y la cuarta son reducidas. El resto no lo es. Ahora que ya sabemos qué es una matriz reducida, la pregunta es ¿cómo convertimos una matriz normal o usual en una matriz reducida? ¿Cómo hacemos que cualquier matriz tome esas características? ¿Cómo la transformamos en una matriz con dichas características? Bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es usar operaciones elementales por filas. Por ejemplo, existe la operación de intercambiar dos filas. Si tenemos una matriz como esta, lo que podemos hacer es intercambiar la fila 1 con la fila 2 y lo que vamos a obtener es esta matriz. Esa es la operación elemental de intercambiar dos filas y esta es la notación que vamos a usar. La siguiente operación elemental es multiplicar una fila por un número no nulo. Por ejemplo, a esta matriz lo que podríamos hacer es multiplicar por un medio la fila 2. Y lo que obtendríamos sería 1, 0, 0, 1 medio. No está permitido dentro de las operaciones elementales multiplicar una fila por 0. Eso cambiaría completamente la naturaleza de la matriz. Y finalmente tenemos la operación de multiplicar una fila por una constante, cualesquiera, y sumársela a la otra fila, sin modificar la primera fila, solamente la segunda a la cual se la estamos sumando. Por ejemplo, dada esta matriz, lo que podemos hacer es multiplicar por menos 2 la fila 1 y sumársela a la fila 2. Eso quiere decir que la fila 1 no se ve modificada, queda igual, pero la segunda fila va a ser el resultado de sumarle menos 2 veces la primera a la segunda. Entonces, multiplicando la primera fila por menos 2, obtenemos la fila menos 2, 0, y sumándola a la segunda, obtendremos la fila menos 2, 1. Ese sería el resultado de tomar la primera fila, multiplicarla por menos 2 y sumársela a la segunda fila, con el resultado que obtenemos aquí a la derecha. El teorema nos dice entonces que toda matriz puede ser transformada en una única matriz reducida, la cual estamos denotando por A sub red, mediante operaciones elementales por filas. Así, siempre se puede reducir una matriz y la forma reducida que se va a obtener va a ser única. No pueden haber dos formas reducidas distintas de una sola matriz. Tiene que haber una sola forma. Y la idea para poder obtener dicha matriz reducida es ir de izquierda a derecha, escogiendo pivotes de una columna y usar esos pivotes para eliminar el resto de elementos de la columna usando estas operaciones por filas. Eso lo vamos a ilustrar con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la matriz original con la que empezamos. Y ahora lo que vamos a hacer es
poco a poco tratar de llevarla y transformarla en una matriz reducida. Entonces empezamos de izquierda a derecha y preguntamos, ¿la primera columna tiene elementos no nulos? En efecto, sí los tiene. Hay que escoger cuál es el pivote. El pivote podría ser cualquiera de los elementos no nulos, pero usualmente conviene tomar como pivote de la columna, si es que ya existe un 1, dicho número 1. Entonces lo que vamos a hacer es intercambiar estas dos filas. Mediante la operación intercambiar fila 1 con fila 3. Y aquí tenemos el resultado. Entonces aquí lo que ocurrió fue que intercambiamos la fila 1 con la fila 3, porque como vamos a ver, existe cierta ventaja en que este sea nuestro pivote. Y ahora vamos a usar ese pivote para eliminar el resto de los elementos de dicha columna. Es decir, tenemos que usar este 1 para eliminar el 2 y tenemos que usar este 1 para eliminar este menos 1. Obviamente en la segunda fila no hay que hacer nada porque debajo del 1 está el 0. Entonces ese elemento ya es nulo. Pero para que esa primera columna tenga todos sus elementos nulos excepto por el pivote, que es 1, tenemos que eliminar ese 2 y ese menos 1. ¿Cómo eliminamos ese menos 2 y ese menos 1? Sencillo. Multiplicamos por menos 2 la primera fila y se la sumamos a la tercera, y multiplicamos por 1 a la primera fila y se la sumamos a la cuarta. El resultado se ve aquí. Este es el resultado de multiplicar la primera fila por menos 2 y sumársela a la tercera, y luego multiplicar la primera fila por 1 y sumársela a la cuarta. Ahí lo tenemos. De esta manera, como podemos comprobar, la primera columna de la matriz ya tiene esa característica que estábamos reconociendo en las matrices reducidas. La característica de tener un solo pivote, que dicho pivote es 1 y que el resto de elementos de esa columna son nulos. Bien, entonces ahora podemos pasar a la segunda columna. Para esta segunda columna podemos escoger un pivote, que debe ser un elemento no nulo, y eliminar el resto. Sin embargo, acá es sencillo notar que la segunda fila se puede multiplicar por el número no nulo 1/2. Y al hacer eso, estaríamos obteniendo una fila similar a las filas 3 y 4. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar por 1/2 a la fila 2 y obtenemos esta matriz. En esta matriz ahora escogemos un pivote. El pivote puede ser este 1, y ahora usamos ese 1 para eliminar este 1 y este 1. ¿Cómo? Sencillo, multiplicamos por menos 1 a esta fila y se la sumamos a la segunda, a la tercera y cuarta filas. Y ese es el resultado que vamos a obtener. Fila 2 por menos 1 y se la sumamos a la tercera, fila 2 por menos 1 y se la sumamos a la cuarta. Y obtenemos la matriz dada. Esta matriz ahora comprobamos que está reducida. Tiene su forma de escalera y cada columna cumple la condición. Además, está escalonada porque las filas nulas se encuentran aquí abajo, debajo de las filas no nulas, y el pivote de cada fila
se encuentra a la derecha del pivote de la fila anterior, como podemos ver aquí. Cada columna tiene un único elemento no nulo y dicho elemento no nulo es el pivote. Como ejercicio, se puede pedir que se reduzcan cada una de estas matrices. Sin embargo, es muy sencillo reducir la primera matriz. Para obtener esta forma reducida, pasa a hacer las siguientes operaciones. Podríamos intercambiar la fila 1 con la fila 2 y de esa manera el 1 se convertiría en pivote. Ese es el 1, 2, 3 que estamos viendo aquí. Y luego, ese 1, 2, 3 se puede multiplicar por menos 2. Ahora que se ha convertido en la fila 1, sumárselo a la fila 2. Y luego multiplicarlo por menos 3 y sumárselo a la fila 3. Esas serían las tres operaciones necesarias para convertir la matriz A en su forma reducida a red que tenemos aquí abajo. No es la única forma de reducir la matriz. Por cierto, existen varias formas distintas, pero todas deben llegar a la misma matriz reducida, la matriz que aparece aquí, la matriz A-red. Ahora pasamos al concepto de rango. El rango de una matriz se define como el número de pivotes de su forma reducida y se denota por rango de A o rho de A. Rho es la letra griega R. Así tenemos los diferentes rangos de las matrices que hemos estado trabajando. Veamos. En el caso de la primera matriz, podemos ver cómo se reduce a esta matriz. Y esta matriz tiene dos pivotes. Entonces, el rango de esta matriz A sería el número de pivotes de su forma reducida, que es esta matriz A-red. Y como tiene dos pivotes, el rango sería 2. En el caso de las otras matrices, como vemos, esta matriz tiene un solo pivote, esta matriz tiene dos pivotes y esta matriz tiene tres pivotes. Eso quiere decir que los rangos correspondientes de las matrices A, B y C son 1, 2 y 3, lo cual se ilustra en este ejemplo. ¿Cuál es la relación con sistemas lineales? Un sistema de m ecuaciones con n incógnitas se puede representar matricialmente mediante la ecuación que se muestra aquí. Tenemos una matriz de coeficientes tenemos una matriz de variables y tenemos una matriz de constantes libres. Todo sistema de m ecuaciones con n incógnitas siempre se puede expresar de esa forma. Aquí tenemos tres ejemplos de tres sistemas distintos, todos de dos ecuaciones con dos incógnitas y sus correspondientes matrices aumentadas, que no son más que la matriz de coeficiente aumentada con la matriz de coeficientes libres. En el primer caso, podemos ver que el sistema dado en esta forma sería el siguiente. Es 1, 1, 1 menos 1 multiplicado por la matriz de variables, que es la matriz XY, es igual a la matriz 3, 1. Entonces la matriz aumentada es simplemente esta matriz de coeficientes
aumentada con esta matriz de coeficientes libres. Y así obtenemos la matriz aumentada que estamos viendo aquí. De forma similar se puede hacer con los ejemplos 2 y 3. La razón por la cual estamos viendo la definición de rango y sistemas de ecuaciones lineales es porque el rango nos ayuda a verificar el número de soluciones de un sistema. Dado un sistema lineal, se puede decir que tiene solución única cuando el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz aumentada y es igual al número de columnas de la matriz de coeficientes, que es lo mismo que el número de variables. Va a tener infinitas soluciones cuando el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz aumentada y este es menor que el número de variables o el número de columnas de la matriz A. El sistema no va a tener solución cuando el rango de la matriz de coeficientes es menor que el rango de la matriz aumentada. Estas son las condiciones de acuerdo al rango para saber cuántas soluciones tiene un sistema. Veamos cómo se aplica esto al ejemplo. En el primer caso teníamos esta matriz aumentada. Una vez que se reduce esta matriz, ese es un ejercicio, obtenemos la siguiente forma reducida, que está a la derecha. Ahora, lo que podemos notar es que esta parte de la matriz aumentada es la matriz de coeficientes A y el resto es la matriz aumentada completa. Y ahora comprobamos los rangos. El rango viene a ser el número de pivotes de su forma reducida. Entonces, el rango de esta matriz de coeficientes, como se reduce a esta matriz, es el siguiente. Rango de A es igual a 2. El rango de la matriz aumentada, como lo podemos ver aquí, es también 2. Y el número de variables del sistema era 2, porque era X e Y, pero eso también se puede ver por el número de columnas de la matriz A. La matriz A de coeficientes tiene 2 columnas, entonces n es igual a 2. Como todos coinciden, eso significa que estamos en el caso de solución única. Los tres conceptos coinciden. Para el segundo ejemplo, vemos aquí, esta es la forma reducida. Tenemos un único pivote. Esta es la parte reducida de la matriz de coeficientes. Y acá tenemos la forma reducida de la matriz aumentada completa. Esto quiere decir que el rango de la matriz de coeficientes es 1. El rango de la matriz aumentada también es 1. Pero el número de columnas de la matriz A, es decir, el número de variables no ha cambiado, es igual a 2. Esto nos dice que estamos en este caso, en el caso de infinitas soluciones. Finalmente, para el tercer ejemplo, podemos comprobar que la forma reducida de la matriz aumentada es esta. De ahí que el rango de la matriz de coeficientes sea 1, ahí está el pivote, y el rango de la matriz aumentada es 2. En este caso, no hay solución. Empecemos planteando el problema. Como se vio en la clase anterior, es un problema de combinaciones lineales y es equivalente a la existencia de las variables alfa 1, alfa 2 y alfa 3 o pesos que cumplen la siguiente condición. Alfa 1
por la matriz 2, 0, 1, menos 1, más alfa 2 por la matriz 1, 2, 0, 1, más alfa 3 por la matriz 1, menos 2, 1, menos 2, debe ser igual al vector que estamos buscando, que es 4, 4, 1, 1. Este sistema lineal tiene como matriz aumentada la siguiente: 2, 0, 1, menos 1, 1, 2, 0, 1, 1 menos 2, 1 menos 2, aumentado con 4, 4, 1, 1. Y ahora, para resolver el sistema, para ver si realmente existen estas variables alfa 1, alfa 2 y alfa 3, debemos reducir la matriz que vemos aquí. Pero como habíamos visto antes, esta matriz se pudo reducir y se obtuvo esta matriz. Esta matriz se reduce entonces a la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, aumentado con 1, 2, 0, 0. Bien, ahora, una vez que la matriz está reducida, para encontrar el conjunto de solución, se regresan a las ecuaciones originales. La primera fila representa la siguiente ecuación: alfa 1 más alfa 3 es igual a 1. La segunda fila representa la ecuación alfa 2 menos alfa 3 es igual a 2. Y esas son las únicas dos ecuaciones. Ahora la idea es escribir todas las variables en función de variables independientes o constantes. Entonces, para eso, recordemos los conceptos de variable dependiente y variable independiente. En la forma reducida de esta matriz aumentada, notemos que existen dos pivotes. Así, el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz aumentada y es menor que el número de columnas, que es igual a 3. Quiere decir que estamos en el caso de infinitas soluciones. Pero ahora lo que vamos a hacer es clasificar las variables de la siguiente forma. Cada columna corresponde con una variable: alfa 1 y alfa 2. Las que están en rojo son variables que corresponden con dichas columnas, las cuales tienen pivote. La que está en verde es una columna que corresponde con dicha variable y dicha columna no tiene pivote. Las que están en rojo, que son las variables que tienen pivotes en sus columnas correspondientes, son llamadas variables dependientes. Y las variables en verdes son llamadas variables independientes. Así, alfa 1 y alfa 2 son variables dependientes y alfa 3 es una variable independiente. Para escribir el conjunto solución en forma vectorial, entonces, como habíamos dicho antes, todas las variables deben estar en función de las variables independientes o constantes. Es que empezamos entonces a escribir alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esas son todas las variables de este sistema. Y ahora, usando estas ecuaciones,
hay que escribir dichas variables en función de variables independientes o constantes. Entonces, alfa 1 se puede escribir como menos alfa 3 más 1. Alfa 2 se puede escribir como alfa 3 más 2. Y alfa 3 se puede escribir como ella misma, alfa 3. Entonces, todas las soluciones a este sistema, es decir, todos los posibles alfa 1, alfa 2 y alfa 3, se pueden escribir como la siguiente combinación lineal. Alfa 3 multiplicado por menos 1, 1, 1, más el vector 1, 2, 0, donde alfa 3 es cualquier número real. Es así pues que tenemos infinitas soluciones, porque para cada número real alfa 3 podemos encontrar una solución dada de manera vectorial de la forma indicada. Como ejercicio, queda mostrar, como se había visto en la clase anterior, si el vector u es combinación lineal del vector b y w. La clase anterior se llegó a plantear y ahora en esta clase ya se puede resolver porque ya sabemos cómo reducir una matriz aumentada correspondiente a un sistema lineal. Escribir el conjunto solución como combinación lineal de vectores es exactamente lo que hemos hecho en este ejemplo al escribir la solución como combinación lineal, en este caso de los vectores menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 1 y 1, 2, 0. Vamos a resolver la tercera parte de la pregunta 1 y la pregunta 2. Es decir, ¿para qué valores de las constantes P y Q el sistema de ecuaciones tiene múltiples soluciones? Y calcular el conjunto solución. Primero debemos traducir el sistema a una matriz aumentada. La matriz aumentada que se va a obtener es la siguiente: 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 3 y 0, 2, 3, P, aumentado con Q 0, 0, 3. Esto se puede comprobar de este sistema. Aquí, por ejemplo, en la primera fila, la primera variable que es x va a corresponder con un 1 en la matriz aumentada, la segunda variable que es y va a corresponder con 0, la tercera variable que es z va a corresponder con 1, la cuarta variable que es w corresponde con 0 y la parte aumentada es la constante q. Y eso es exactamente lo que vemos en la primera fila de esta matriz aumentada. El ejercicio ahora es reducir la matriz. Podríamos empezar con este pivote, ir restando para eliminar este de aquí y de ahí continuar con la siguiente columna y así sucesivamente. Al final del proceso de eliminación se debe obtener la siguiente matriz: 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 3, P menos 13, aumentado con Q, 0 menos Q, 3 más 3Q. Esta no es la forma reducida, pero sí es una forma escalonada. Escalonada siempre y cuando hayamos dado los pasos correctos indicados para llegar a esta forma. Para resolver la pregunta 1, parte 3i, lo que debe ocurrir para tener infinitas soluciones es lo siguiente.
Como la primera, segunda y tercera columnas ya tienen pivotes, la única forma en que el rango de la matriz de coeficientes sea menor que el número de columnas es si este número, p-13, es 0. Así, lo que necesitamos es que p-13 sea igual a 0. Pero además, también necesitamos que este número sea 0, porque si no lo es, el sistema sería inconsistente. No tendría ninguna solución. Entonces necesitamos que 3 más 3q sea también 0. Y esto es cierto si y solo si p es igual a 13 y q es igual a menos 1. Así es como se resuelve usando el rango la tercera parte de la primera pregunta. Queda como ejercicio encontrar cuáles son las soluciones para que el sistema no tenga solución o para que tenga una única solución. Para la segunda pregunta responderemos la primera parte porque aún no vemos subespacios vectoriales. Pero podemos calcular el conjunto solución para el caso 3i, como nos indica la pregunta. Entonces, para la segunda pregunta, encontramos las soluciones. Como sabemos que p debe ser 13 y q debe ser menos 1, reemplazamos en esta matriz escalonada para dichos valores. Entonces vamos a obtener 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 0, 2, 3, 0. Aumentado con menos 1, 0, 1, 0. Esta matriz no está reducida, pero falta poco para reducirla. Lo único que hay que hacer es multiplicar por menos 1 la fila 3 y sumársela a la fila 1. De esa manera obtenemos la siguiente matriz reducida: 1, 0, 0, menos 3, aumentado con menos 2, 0, 1, 0, 2, aumentado con 0, 0, 0, 1, 3, aumentado con 1 y 0, 0, 0, 0, 0. Esta sería la forma reducida. Ahora, las columnas que tienen pivote en la matriz de coeficientes serían X, Y y Z. Ellas tienen pivotes. Y la variable W, que corresponde con la cuarta columna, no tiene pivotes. Entonces, ahora escribimos todas las variables en función de las variables independientes o constantes. Entonces obtendríamos 3w menos 2 menos 2w menos 3w más 1 y w. Y ahora procedemos a escribirlo como combinación lineal. Quiere decir que todas las posibles soluciones x, y, z, w se pueden escribir como w multiplicado por el vector 3 menos 2 menos 3, 1 más el vector menos 2, 0, 1, 0, donde w es cualquier número real. Y así obtenemos todas las
posibles soluciones. A continuación, pasamos a estudiar algunas propiedades del rango de una matriz. Aquí se ven 4 propiedades. La primera nos dice que el rango de una matriz es igual al rango de su traspuesta. La traspuesta es el intercambio de filas por columnas. Así, el rango de esta matriz debe ser igual al rango de esta matriz. Porque una no es más que la traspuesta de la otra. El rango también debe ser el mínimo, debe ser menor o igual que el mínimo entre el número de filas y el número de columnas. Es decir, el rango jamás va a ser mayor que filas o columnas, porque se debe tener cierto número de pivotes y eso no pueden exceder el número de filas o columnas. También se va a cumplir que el rango del producto de dos matrices es menor o igual que el rango de cada una de las matrices individualmente. Y finalmente, el rango de una matriz es igual al rango de dicha matriz multiplicada por su traspuesta. Vamos a decir que una matriz tiene rango máximo cuando el rango de dicha matriz coincide exactamente con el mínimo entre filas y columnas. Esto en relación a la segunda propiedad, que siempre es menor o igual. Pero si coincide con dicho mínimo, a esa matriz la llamaremos matriz de rango máximo. Por ejemplo, la matriz 2, 3, 5, 1, 1, 5, 3, 1, 5, sabemos que se puede reducir a la matriz identidad. Eso quiere decir que el rango de esta matriz es igual a 3 y es igual al mínimo entre el número de filas y el número de columnas. Es decir, es una matriz de rango máximo. Sin embargo, la matriz 2, 4, 6, 1, 2, 3, 3, 6, 9, sabemos que se reduce a la matriz 1, 2, 3 y solo ceros. Eso quiere decir que el rango de esta matriz es 1 y es estrictamente menor que el mínimo entre 3 y 3, que es igual a 3. Por lo tanto, esta segunda matriz no es una matriz de rango máximo. La siguiente propiedad nos dice que el rango de una matriz cuadrada es máximo si y solo si la matriz tiene determinante no nulo. Eso se sigue de la siguiente observación. Si la matriz tiene rango n, entonces al aumentarle la identidad de orden n, podemos reducir esta matriz aumentada. Como el rango de la matriz cuadrada es n, la matriz A se debe reducir a la identidad. Sin embargo, lo que queda a la derecha no es la identidad, sino es la inversa de la matriz. Esta es la manera en que se calcula la inversa de una matriz mediante el método de eliminación de Gauss-Jordan. A la vez, sabemos que existe la inversa de una matriz si y solo si su determinante es no nulo. Y de ahí se sigue esta parte.
Como ejercicio final, podemos demostrar la siguiente propiedad. Si tenemos dos matrices invertibles B y C, y A es cualquier matriz de cualquier orden, entonces los rangos de B a C, de B a, de A a C y de la matriz A, todos ellos coinciden. Primero notemos, para demostrar esto, la siguiente desigualdad. El rango del producto B a C es menor o igual que el rango del producto A con C. Esto porque podemos tomar este producto de aquí, el producto de B con la matriz AC. Por la propiedad que habíamos visto anteriormente, el rango del producto es menor o igual que el rango de cualquiera de los factores individuales. En este caso se está escogiendo este factor AC, y así el rango de BAC es menor o igual que el rango individual del producto AC. Y ahora, viendo esto como un producto, esto será menor o igual que el rango de la matriz A. Por otro lado, podemos obtener la desigualdad en el sentido contrario, de la siguiente manera. El rango de la matriz A es exactamente igual al rango de la matriz A por C inversa, porque C por C inversa es la matriz identidad y producto con la matriz identidad es la misma matriz. Y ahora vemos esto como un producto de dos matrices. Quiere decir que esto es menor o igual por la propiedad al rango de uno de sus factores, que en este caso es el factor AC. Este rango tiene que ser igual al rango de la matriz B inversa BAC, porque B inversa por B es la identidad y la identidad por cualquier matriz es la misma matriz. Y ahora, viendo esto como un producto de dos factores, este rango debe ser menor o igual que el rango de uno de los factores, y escogemos este factor. Entonces lo que hemos demostrado es que el rango de A es menor o igual que el rango de AC y es menor o igual que el rango de BAC. Esta desigualdad junto con esta desigualdad prueban entonces que el rango de A es igual al rango de AC y es igual al rango de BAC. Queda entonces como ejercicio repetir la demostración para incluir el factor que se está señalando.